Eh, Esta presentación es conjunta de Mauricio Chivante, es ingeniero civil con maestría por la Escuela Politécnica de la Universidad de San Pablo. Trabaja con el grupo Tallo Coggio desde hace 5 años y es el gerente general del escritorio de la Tallo Birder en Brasil. Y la ponencia es conjunta con Danilo Moreira, es ingeniero civil formado en la Universidad de San Pablo, trabaja con el grupo Tallo Coggio desde hace 5 años, es ingeniero en construcción y fue el ingeniero principal por la Birder en la construcción del Estadio de La Plata. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias. First of all, good afternoon. En primer lugar, muchas gracias a todos por venir esta noche, bueno, esta tarde. Les pido disculpas porque voy a hablar inglés, pero pensaba hablar en español, pero mi español no es muy bueno y mi japonés es peor, así que vamos a usar inglés. Vamos a hablar de la ingeniería de la construcción por detrás del estadio de La Plata. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y la ciudad está dividida por su amor a dos equipos diferentes, Gimnasia y Estudiantes de La Plata. Hasta hace unos pocos años, los dos equipos, cada uno tenía sus propios estadios, pero eran pequeños. No eran suficientes como para cumplir con los requisitos de un partido de fútbol internacional. Por lo tanto, en el 93, la Fundación Estadio de La Plata decide construir un nuevo estadio para que cumpla con las exigencias internacionales de tamaño, etcétera, y elige un concepto para un estadio único. El arquitecto que ganó el concurso fueron Roberto Ferreira y Asociados, y el concepto es muy interesante porque la idea es unir a los dos equipos en una sola cancha de juego, o sea que es un estadio con una forma singular, y la singularidad de esta forma es lo que hace que el techo también tenga que ser singular. Y Weitlinger Associates fueron contratados para hacer la ingeniería, y la idea era que fuera una cancha cerrada, multipropósito, y eso hacía que tuviera que tener una tecnología totalmente diferente. El concepto del diseño fue diseñado de manera que esta fuera la forma que se alcanzaría. El concepto era construirlo en 2 fases. En una fase 1 sería parcialmente cerrado, donde básicamente tendrían solamente los espectadores protegidos. Y en una segunda fase sería que todo el estadio fuera cerrado. El sistema estructural que solucionaba mejor esto, según el concepto de los ingenieros, se inspira en la tensigridad. Y Tenstar es un sistema, una marca registrada que tiene varias características clave. Hay algunos postes verticales rígidos, también una red triangulada, también cables diagonales, y luego habría unos cables hoop. Vamos a repetir esto porque esto es lo que va a guiar los conceptos. Esta es una imagen de el domo Georgia, y aquí esto no se basa en la membrana para tener su estabilidad, puede tener estabilidad por sí sola. Esto es el domo de Georgia para los Juegos Olímpicos del 92 en Atlanta. Otra cosa que sería importante mencionar es que además de esos 4 elementos, hay otros 2 elementos que son muy importantes. Para resolver las fuerzas tensiles dentro de la estructura se necesitaba un anillo de compresión. A ver qué hice. ¿Cómo vuelvo para atrás? Pregunta. Entonces, para resolver las fuerzas en el interior, las fuerzas tensiles en el interior, se utilizó una forma de 8. Y un anillo de compresión, si no es homogéneo en su interior, desarrolla fuerzas, y esas fuerzas son impulsadas por un impulso central
hay una conexión entre esos elementos, o sea que además de esos 4 elementos, el cable rígido, los diagonales, los postes y los cables aro también tienen esta estructura. En el 98 se comenzó la construcción del estadio y a Verdaer se le dio el contrato para el techo. Y tenía algunas cifras clave. Tenía que ser un área de superficie de membrana de PTFE de 30.000 metros cuadrados, 536 armados de cable. O sea, es mucha cantidad. La longitud total de los cables suman 18.2 kilómetros de longitud y solamente los postes y sin contar el anillo de compresión, solamente el acero volante tienen una cantidad muy grande. Aquí tienen ustedes en el 98 cómo se estaba construyendo ahí abajo la construcción del anillo de compresión. Mientras tanto, mientras que se hacía todo esto, Verdaer estaba diseñando todas las piezas de esta estructura. ¿A qué me refiero? Estábamos revisando todo el diseño de la estructura y ya preparando los dibujos de manufactura y para fabricar los cables, las membranas y enviarlo al sitio. Paralelamente, miren esto, el concepto del techo, tienen los postes verticales, los ridge cables arriba, los cables diagonales abajo, y diferente del de Georgia, este tenía tres cables aro A, B. Fíjense, recuerden, había 3 cables aro. La ingeniería de construcción se desarrolló de una manera muy interesante porque uno podría, si uno espera una que se va a someter, se van a tener que tironear de los cables. Aquí teníamos 2 torres centrales y allí poníamos todo el sistema para someter las altas presiones, y aquí cada uno de estos lo atamos a un lado y hicimos paso por paso, tuvimos que planear cada una de las fases del sistema porque las presiones cambian y tenemos que asegurarnos de la estabilidad del lugar antes de que se pueda ir al lugar y empezar con la construcción. Esta es la imagen del 99. A ver, recién se inauguró en el 2011, no nos llevó 10 años construir esto. En el 99 se interrumpieron las obras y todo nuestro material, todos los cables y las membranas quedaron en un depósito en el área de Zona Franca, en el puerto de Buenos Aires. Y allí quedó hasta hace poco, hasta el 2009. En 2009 a Argentina lo seleccionaron para la Copa de las Américas del 2011. Entonces a Verdaer en el 2009 nos invitaron a venir y terminar con la instalación. Pero prácticamente después de 10 años teníamos que revisar algunos pasos. Teníamos que verificar cómo estaba todo el material almacenado, todos los cables. Teníamos que revisar la metodología de construcción, porque con 10 años se puede haber cambiado cosas con nuevas tecnologías. Y teníamos que hacer un salvataje de los cables, verificar si estaban todos en buenas condiciones y también hacer el asesoramiento de la construcción y el apoyo técnico. Y en este momento quisiera invitar a mi colega Daniel, que fue el ingeniero principal de la construcción, que fue quien guió cada una de estas fases. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a dar esta presentación. Como dijo Mauricio, hace 10 años se había enviado todo el material, los cables, las membranas, las herramientas, los equipos, todo ya estaba allí, en el área de Zona Franca. En esta imagen ustedes pueden ver cómo conservaban los cables. Los cables estaban bien en sí, pero esos carretes, las maderas de los carretes estaban totalmente deteriorados, totalmente dañados. ¿Ven ahí? Algunos cables tenían rajaduras. ¿Se ve? Algunos se habían machacado.
tenían todo tipo de defectos. Aquí tuvimos que sacarle un pedazo para mandarlo a análisis. Tomamos varias muestras de los cables y los enviamos a los laboratorios en Estados Unidos para analizarlos. Por supuesto que test de presión, galvanización, y todos los tests dieron bien. Decían que los cables estaban en buen estado y tuvieron que enviar ellos todos los cables. Aquí mostramos los procesos que utilizamos. Todos los cables había que sacarlos de los carretes de madera y volverlos a rebobinar en estos nuevos carretes. Después de eso, se enviaron todos los cables al área del estadio donde había mucho espacio, se identificaron todos los cables y se les organizó en la secuencia que habría de utilizarlos para instalarlo en el techo. El mismo procedimiento de los cables utilizamos también para las membranas. Las membranas habían estado allí en recipientes de madera, en cajas de madera, y los cajones estaban allí y tomamos muestras de todos los lo mandamos a los laboratorios para sacar muestras, después de haber sacado muestras, para someterlos a exámenes. Aquí ven ustedes los test que se hicieron de resistencia, de rotura de la elongación, los pliegues de garro trapezoidal, de adherencia, etcétera, etcétera, uniaxial y de carga estática. Todos dieron bien y entonces enviamos un informe, se aprobó el informe como para que se pudieran utilizar. Pero lo que no estaba bien era el neopren de las juntas. Aquí les muestro algunas imágenes para mostrarles el material. Aquí tienen ustedes los gatos hidráulicos. Aquí ven expuestos algunos cables para mostrarles que el material estaba allí, pero en Argentina la gente no estaba demasiado seguro que algún día seguirían con el proyecto. Entonces, este material quedó en cualquier lado, en un depósito, pero todo desorganizado. No estaba de manera que pudiéramos usarlo. Teníamos que identificar el material, organizarlo y recién después podíamos continuar con el proyecto. Aquí todo la parte de acero todo se hizo en el astillero de gobierno estatal que se alquiló, y el 80% de esa estructura estaba allí, pero ni la habían pintado. ¿Ven aquí? Son caños grandes, no los pintaron, pero estaban ahí todavía. Alguna parte desde el aro A en adelante lo producen nuevos. Esto lo produjeron recién ahora. Ahí están soldando. Y todas las piezas no son moldeadas. Todos son soldados y todo se hizo a nivel local en el astillero. Aquí tienen ustedes el anillo de compresión. Verdear no actuó en el anillo de compresión, sino que fue construido hace 10 años por la gente del astillero, que lo construyeron e instalaron ellos mismos en el 99. Y aquí tienen el techo o el anillo de compresión en la situación que estaba cuando Verdeer llegó a Argentina a finales del 2008, principios del 2009. Ven ustedes aquí las torres auxiliares o las torres principales al comienzo de la instalación. Aquí pueden ver que sacaron aquí están cimentando el suelo para facilitar, hicieron un apisonado para facilitar el transporte de las máquinas allí. Aquí tienen imágenes para mostrar la instalación de las torres auxiliares principales. La principal función de las torres
es instalar el sistema hidráulico. Como dijo Mauricio, teníamos 3 aros y sería muy difícil, si no imposible, poner los gatos hidráulicos en el perímetro del anillo de compresión. Lo podíamos hacer para el anillo C, pero no para el A y el B. Y es por eso que desarrollamos un sistema para poder hacer la función de gato desde aquí. Las torres auxiliares tienen 56 metros, si no me equivoco. Cada una tiene 60 toneladas de peso. Es el peso de cada una. Durante el proceso de elevación de los aros, ven ustedes aquí, en cada una de las torres había 24 personas. Es un sistema antiguo, pero que da muy buenos resultados y no tuvimos ahí ningún problema. Aquí les muestro el anillo C, el aro C en el piso. El aro C tiene 8 cables, cada uno de 180 metros, con un diámetro de 100 milímetros, y la longitud es mayor que el perímetro de la cancha. Y esa es la razón por la cual tuvimos que hacer este festoneado que hizo que el proceso fuera mucho más difícil. Aquí tienen una imagen que muestra la descarga de los cables. Aquí no se ve, pero aquí había una grúa bien grande que la está desbobinando. Y cada uno de estos carretes, bueno, esto es, el cable solo es 23 toneladas. Tuvieron que utilizar grúas para desarrollarlo de carrete, luego tuvimos que hacer el aro y luego tuvimos que hacerle las soldaduras al cable. Aquí en esta imagen se muestra la instalación de una de las soldaduras en el aro C. Entonces aquí tienen ustedes un par de poleas que ayudan en este proceso para elevar esta estructura. Más imágenes mostrando la instalación de los soldados en el cable, de las soldaduras en el cable. Y aquí ven ustedes la elevación después de haber elevado el aro C. Para elevar el aro C nos llevó 3 semanas, era el más largo, porque no teníamos mucha experiencia para hacer el trabajo, y además tampoco ayudó el tiempo. Se juntó todo. Aquí tenemos el aro C cuando se llegó a la posición del diseño final en el aire. Ven ustedes allí los cables temporarios que con el gato lo subimos por la torre y lo dejamos en esa posición. Aquí tenemos como un arco central con elementos rígidos que hacen la intersección entre los dos círculos. Aquí, cada uno de estos caños tiene alrededor de 22 toneladas de peso y el radio de instalación era de 50 metros. Nos costó mucho instalarlo y encontrar grúas en Argentina que hicieran este tipo de trabajo, pero se hizo. Aquí tienen ustedes, comenzamos a instalar los cables diagonales, es decir, son los cables que vienen desde el anillo de compresión hasta el aro C. Aquí utilizamos soldaduras, algunas son tan pesadas que aquí necesitamos una grúa simplemente para levantar esto y para ponerlo en posición. Luego aquí, esto es para cada uno de estos pesaba 46 toneladas. Después nos dedicamos a las columnas o los postes. Decidimos utilizar los postes con los cables ya conectados para poder ahorrar tiempo con eso. Pero, por otro lado, implicaba que había que moverse con más peso para instalarlo. Para la instalación, habitualmente utilizamos 3 o 4 grúas para instalar cada uno de estos postes. Aquí solamente se muestran 2 grúas, pero en realidad se necesitaban 4. Aquí les muestro la instalación de más elementos. Ahora los elementos del arco, los caños aquí del arco del centro. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver la longitud, cada uno de estos es de entre 23 y 26 metros y pesan 28 toneladas.
Después de colocar estos caños desde la parte del centro, colocamos el aro B, pero ahora con el perímetro de la cancha ya se pudo hacer más rápido porque coincidía con el perímetro de la cancha. Aquí tienen algunas imágenes de trabajo inclusive de noche para el cable. Ya aquí se había instalado esta pieza y para levantar el aro B nos llevó una semana, creo que un poquito menos de una semana, para debobinarlo y elevarlo, porque ya para entonces teníamos más experiencia, estábamos más familiarizados con el proceso. Aquí tienen el aro B en el aire y les estoy mostrando aquí algunos elementos más del arco central. Algunas imágenes que muestran el proceso de elevación cuando estaban levantando. Cada uno de estas soldaduras pesa 1.5 toneladas, sin cables, sin nada, simplemente el peso de esa pieza temporal. Aquí estamos instalando el aro B, los cables diagonales que van desde el poste hasta el anillo de tensión aquí. El proceso es el mismo desde el aro C. Aquí cae, bueno, cada uno de estos pesaba 30 toneladas. En este momento se hizo necesario instalar las torres auxiliares, las laterales, en esta posición y en esta posición. Las torres auxiliares ayudan a instalar la porción central, las torres centrales, y nos ayudan a solucionar la deflexión del techo en el proceso de instalación. Aquí hay más imágenes mostrando la instalación. Aquí la parte de arriba, en la parte de arriba hay un pistón y 8 hidráulicos, cada uno puede aplicar 2000 para empujar 2000 toneladas. Después de instalar las torres auxiliares, instalamos los postes para el aro B. El proceso y procedimiento es el mismo que utilizamos para los postes del aro C. Algunas imágenes más. Aquí ven las 3 grúas para levantar esto. Después de terminar con los aros, empezamos con los postes de los aros, empezamos a trabajar con el aro A, que está en el piso. ¿Lo ven allí? Para debobinarlo nos llevó 2 o 3 días, no más que eso. Y el proceso de elevación nos llevó un par de días, 2 o 3 días, si no me equivoco. Desde abajo hasta arriba. Aquí tienen una imagen que muestra la masa, con todos los cables que teníamos, cables permanentes y temporales. Mauricio dijo al principio que teníamos alrededor de 536 cables permanentes, pero 300 o 400 temporarios de pequeño diámetro, de 20 pulgadas, pero con 300, 400 piezas allí. Aquí tienen una imagen que muestra cómo se está colocando el aro A. El diámetro es de 38, 40 milímetros y el peso del componente es más pequeño, pero las soldaduras que utilizamos aquí son grandes y necesitamos grúas para elevar esto. Aquí tienen ustedes los postes del aro A instalados. Y más que eso, aquí en la imagen podemos ver todos los antiguos, los elementos finales para la parte central del techo. Para instalar esto lleva mucho tiempo, porque todos estos elementos son pesados y en este momento parte no había espacio entre los cables aquí como para poder trabajar con las grúas, y eso hacía que el proceso fuera mucho más difícil. En este momento instalamos lo que llamamos el pentágono. Es esta pieza grande aquí, ven arriba de cada una de las torres. El pentágono es uno de los últimos elementos y su función es
darle rigidez al techo. Cuando lo conectamos con la red de cables, cada uno de estos pentágonos pesa 30 toneladas cuando está armado. Al comienzo pensábamos hacerlo todo en una pieza, pero como no teníamos suficiente espacio por toda esta malla de cables y toda la red de cables, y por razones de seguridad decidimos irlo instalando paso por paso. En rojo aquí le muestro los elementos temporarios en la parte de arriba de la torre para ayudar en la instalación. Y este es el procedimiento que seguimos para los dos pentágonos. Y teníamos problemas ya de tiempo, nos estábamos quedando sin tiempo, entonces los hicimos al mismo tiempo. Había un grupo trabajando con un pentágono y el otro en la otra torre con el otro pentágono. Aquí tienen algunas imágenes, aquí hay una persona, ven ustedes la escala. Para darse una idea, ven que aquí estamos trabajando en este pentágono aquí a derecha y aquí a izquierda al mismo tiempo. Cuando terminamos con el pentágono, entonces ahora tenemos que instalar los cables y los caños que unen el pentágono con la red de cable que habíamos instalado previamente aquí. Luego tenemos entonces este caño que va desde este rincón y a esta, y todos los cables, como ven, como van de las torres. Aquí están la gente trabajando, armando el pentágono y poniendo los caños radiales. Y aquí tienen una imagen mostrando el desarmado de las torres. Cuando se construyeron las dos torres principales aquí y la parte de abajo de cada torre, teníamos 4 gatos hidráulicos, cada uno para 150 toneladas. O sea que con 2 gatos o 3 gatos teníamos que mover todo. Y con estas torres, como yo decía, teníamos 8 hidráulicos, 60 toneladas cada uno. Para 240 toneladas. Esta imagen muestra el techo con las torres auxiliares laterales. Las torres principales ya las sacamos, no tenemos fotos de esta etapa. Y aquí ven ustedes, después del comienzo del proyecto, cuando desarmamos, cuando ya estábamos terminando el techo, ven aquí las hidráulicas. Yo no comenté antes, pero paralelo a la instalación de la red de cable, trabajamos con la instalación de las pasarelas. Y la principal función de la pasarela es ser un soporte para la iluminación y para acceder allí, para poder ayudar durante la instalación y para hacer el mantenimiento del techo también. Simplemente la pasarela, el peso de la pasarela, toda la pasarela, era prácticamente de 400 toneladas de pasarela aquí. Aquí tenemos algunas imágenes de cuando la gente lo estaba instalando, y aquí también con más detalle. Y cuando terminamos con la red de cable, comenzamos entonces con la instalación de la membrana. Aquí estoy mostrando los paneles triangulares, estos pequeños triángulos que estaban en el perímetro. Los tres, aquí en algunas de las zonas la instalación era fácil. Los paneles triangulares eran tan pequeños aquí que eran pequeños y entonces no daban problemas grandes para la instalación. Aquí hay más imágenes mostrándolo desde el exterior, los paneles triangulares. Después de los triangulares empezamos con los paneles pentagonales. Si no me equivoco, tenemos 26 o 28 paneles pentagonales en todo el perímetro aquí. Para instalar esos paneles pentagonales tuvimos que crear una especie de red de carga, que es una red para posicionar el haz de la membrana, y después de eso abrimos la red del aro, y después de eso manualmente la gente tironeó del panel y lo estiró. Aquí tienen los paneles en rombo. Cuando terminamos con los pentágonos, comenzamos con los rombos. Este es la tercera maqueta. El procedimiento es el mismo. Aquí ustedes pueden ver uno de los las haces esperando que se venga a abrir este panel.
el área de los pentágonos y de los rombos era más o menos la misma. Y en general, estiramos cada uno de estos paneles. Se necesitaba 2 días para cada uno de estos paneles, para estirar cada uno de estos paneles. Aquí hay algunas imágenes que muestran claramente. Aquí hay una red de carga, otra aquí. La grande no se muestra, pero aquí está la red con sogas desde arriba que ayudan en la instalación. Y aquí las imágenes muestran 2 colores, pero esto es por la luz. Esto es por acción de la luz. Esto se había instalado antes. Después de un tiempo, el PTFE tiene esa propiedad. La gente que trabaja con PTFE sabe que después de un tiempo la radiación ultravioleta empieza a actuar sobre el material y empieza a cambiar el color y se decolora. La parte de arriba muestra que el proceso de decoloración del lado de afuera es más rápido que el del lado de adentro. El último panel que colocamos es el panel de triángulo interior que tiene aquí un reborde. Este panel es más pequeño, 160 metros cuadrados. Y el proceso de instalación fue mucho más fácil que el de los rombos y los pentágonos. Aquí tienen ustedes una imagen desde arriba mostrando aquí en esta presentación. Les muestro más o menos una secuencia, pero en realidad esto no fue una secuencia. Al mismo tiempo que colocamos aquí los rombos, había gente trabajando con los pentágonos y había otra gente que estaba trabajando con los triangulares simultáneamente. Todo el proceso para la membrana llevó menos de 2 meses y perdimos algunos días por las condiciones climáticas. O sea que trabajamos muy rápido. El techo son 30.000 metros de superficie. Muy buena. O sea que el tiempo fue muy bueno para un tamaño así. Y trabajamos con gente local, gente que no tenía ninguna experiencia al principio. A las 2 semanas ya entendían perfectamente el proceso y nos ayudaron muy bien. Mucho nos ayudaron. Bueno, aquí tienen algunas imágenes del techo finalizado. Tenemos aquí una imagen mostrando la cancha, el techo, mostrando solo el techo. Y aquí pueden ver claramente que tienen aquí como estos cables centrales de conexión. Aquí una linda foto del primer partido después de la inauguración. Este es el exterior. Aquí lo que les quería mostrar, porque no se los mostré antes, entre los paneles, la gente que no está familiarizada con PTFE o con membranas, tenemos los cierres. Perdimos o tuvimos que dedicarle 2 o 3 semanas simplemente a cerrar todos estos espacios. Esta es la imagen de la inauguración a todo bombo y esta es la imagen final. Gracias. If you want, we just was informed that we can have like 5 Nos minutes acaban if we de have any decir que question or tendríamos something 5 like this. minutos por si alguien quiere hacer más preguntas. I don't have clear if you No me use queda the claro membrane si original or you make the utilizaron la membrane new membrana and if original you o use the si cables usaron partially una or totally. nueva y si utilizaron los cables parcial o totalmente. The cables. Los cables, The cables, the 536 los assemblies, they were all 536, fabricated in todos back in habían sido 1992, fabricados en el shipped to the site. 92. Se les había And now in hecho 2009, a when we medida did para the ese sitio cable y en el salvage, 2009 only cuando 6 hicimos el cables rescate had to be solo replaced. 6 cables All tuvieron other que cambiarse, 530 sustituirse. remained Los the same. demás, About todos the los demás membrane, all son the los membrane mismos. En panels cuanto a la were membrana, todos designed, los paneles de la membrana fueron fabricated, and diseñados, shipped to the site fabricados in y 1992. transportados al sitio en el 99. Now when we revised Ahora, the design, cuando we came revisamos back, el diseño, we cuando took some volvimos, samples of the tomamos panels, algunas muestras we de los took to our shop paneles, in los Guadalajara, llevamos a nuestro taller we cut, en Guadalajara, tested the material, lo cortamos, lo provided sometimos reports a to the pruebas, government hicimos los stating that the informes, lo membrane enviamos was al perfect gobierno diciendo que la to membrana install. estaba perfecta Everything was para manufactured instalarse. O before. sea que A couple todo of se había panels had to be fabricado antes. Un replaced par de because of paneles this sí se fastening tuvieron que process. sustituir por el proceso estático.
Somebody else? ¿Alguien más? Sí, dos preguntas sencillas. Two very ¿Tienes una simple relación questions. de kilos de acero metro Do cuadrado you de have the superficie? ratio of Y la segunda, kilos el of costo por steel metro per cuadrado de este estadio. square meter? And the dólares. second is the cost of square meter per square meter in dollars. If you get the total, Sí, about 6,000 en tons, total, including the 6.000 compression toneladas, ring, in incluyendo el average. anillo de Okay, so compresión, divide como this by promedio, dividan 30,000 square meters of 30.000 roof metros area, cuadrados de covered área area. techada, Then you can have cubierta. the ratio. Pueden tener la The relación. second one was about the Nos perdimos cost. el costo al Cost is principio. very difficult to El talk costo es because muy we are talking difícil about de a decir structure porque which estamos started hablando de una being, estructura que built comenzó in a 1992, construirse en el stopped, 92, came después back. se paró So there la are too many obra, differences, it's hard volvieron, to o say. sea que hay muchas diferencias, es difícil saber Somebody en else? este momento. ¿Alguien más? Gracias. La membrana The evidentemente membrane no fue obviously transportada was ni not montada en shipped una sola pieza. or assembled in a ¿Cómo single piece. hicieron la unión de How los did distintos you paneles que conforman la membrana? ¿Qué join the different accesorios, qué panels métodos of the usaron? panel? What methods did you use? Well, I didn't comment here in Bueno, the no presentation, comenté but, aquí en la all the presentación, cables, pero the en ridge todos cables los that we had cables there, que we have teníamos aluminum allí clamp. teníamos This, piezas de mechanical piece aluminio, that como es una where you pieza, can una attach pieza the membrane. mecánica donde In the se edge of puede the membrane, you have enganchar la like membrana, y en la membrana a ustedes tienen surface como una prepared superficie preparada como que va en la pieza de aluminio. Entonces se pone el cable, se conecta a la pieza de aluminio y el panel se conecta a la pieza de aluminio. A todas esas piezas de aluminio también se les sometieron a prueba si estaban en buenas condiciones. Simplemente quería agregar algo más. Uno tiene el panel, ¿sí? Tienen el ancho fijo de la tela. Cuando vienen, ustedes hacen la ingeniería, el diseño, hacen el panel y en el borde tienen como un refuerzo para hacer la conexión. Y como él dijo, la unión se hacía con un elemento de aluminio conectando los dos paneles y al cable, y además de eso después se le hacía un sellado para hacerlo impermeable en la parte de arriba. El diseño original, tal como yo lo conocía, era un estadio plenamente techado. Ustedes le dejaron el centro abierto. ¿El plan es cerrarlo? Me imagino que ustedes tuvieron que cambiar los paneles centrales para que encajaran con el nuevo diseño. ¿Qué comentario tendría? De hecho, el diseño fue desarrollado para hacerse en dos fases. La fase 1 es esta. Ya estaba diseñado para eso y ya se terminó. Si el cliente después quiere proceder a la fase 2, lo único que tienen que hacer es completar el techo, porque los cables ya están. Los cables ya están todos instalados. O sea que en la fase 2 lo único que hay que hacer es ir y implantar la membrana, poner los paneles, instalarlos, pero eso es decisión del cliente. Foi feito custo pela Bidera, acredito eu, pela montagem, pela nova montagem que se Did you estimate the cost of the assembly, and how did you compare the estimated cost and the actual costs?
Cuando hablamos de costos es un tema muy sensible, porque tenemos que ir a ver toda la parte del principio. Como decía al principio, nosotros hicimos el asesoramiento y la construcción. Y había muchos de esos factores que dependían del cliente. Ellos daban los equipos, daban la mano de obra. Entonces, si hablan de la parte nuestra, todo estaba dentro del presupuesto, pero del lado del cliente de eso no tenemos información, porque toda la mano de obra y las cosas que estaban en manos del cliente nosotros no sabemos realmente. Quisiera saber qué previsiones en cuanto al mantenimiento do you expect, what are the provisions that you need for maintenance of the structure? What does the company say in that regard? And on the other hand, what is the span of life of the structural system? What's Bueno, vamos a contestarlo por partes. Si hablan de las estructuras PTFE, la primera estructura, perdóname si me equivoco, pero me parece que es de 1972, es la Universidad de Lovaina, que fue desarrollada por Berzer y fue construida en ese momento. En la actualidad, nosotros le hacemos el seguimiento de esa estructura y ha estado cumpliendo con todas las exigencias en cuanto a la duración de su vida útil. Entonces, si ustedes me preguntan cuánto dura una estructura de membranas de PTFE, al día de hoy yo le diría que por lo menos 35 años. Cuando hablamos de PTFE, hablamos de 30 años porque, bueno, es el tiempo para el que llevamos registros hasta ahora. En cuanto a la estructura de cables, bueno, en general son techos y hay que hacerle algún mantenimiento. Entonces, cuando nosotros entregamos un producto, le damos al cliente las condiciones de mantenimiento y les ofrecemos paquetes de mantenimiento. En este caso, acabamos de terminar el proyecto y estamos haciendo una fase de negociación, ya sea para proveerles de un periodo de mantenimiento o ellos pueden ya desde el principio hacer el mantenimiento ellos mismos. Lo que se espera. Sí, y luego podemos verificarlo si ellos lo quieren hacer. Por lo menos pensamos 30 años de mantenimiento. Para las estructuras de cables, el tiempo que necesiten, bueno, el mantenimiento apropiado mientras que dure. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, simplemente antes de terminar quería agregarles una cosa más. Allí afuera tienen dos folletos si les interesa. Uno es el nuestro de la empresa y el otro es lo que nosotros llamamos el nuevo diseño de los materiales de membrana, las nuevas generaciones de materiales de membrana, y nosotros les estamos dando el material es de membrana fotocatalíticos, es la membrana que con dióxido de titanio, que es un material que se puede encontrar en la pasta de dientes, en cosméticos, en muchos productos, y tiene la capacidad de reaccionar con la luz ultravioleta. Entonces ustedes pueden recibir un producto ahora que es autolimpiante y al mismo tiempo que le quita las noxas de la atmósfera. Aquí tienen una presentación si les interesa. Es un nuevo producto. En Japón se recomienda utilizar esto por las condiciones de medio ambiente, y ahora en el mundo estamos trayendo para PTFE, para PVC, PTFE y en los mercados de PTFE. Y el estadio del New Dallas, Dallas Cowboys, y para los que les gusta Fórmula 1, la Marina de Abu Dhabi, la pista de carrera es con membrana PTFE con dióxido de titanio. O sea que es muy interesante. Les recomiendo que conozcan esta nueva generación de materiales. Así que lo tienen en los folletos de afuera. Y cualquier pregunta, a las órdenes. Muchas gracias.